Isaías 57, el versículo 15. Y vamos a orar un momentito. Padre, como te rogamos hace unos momentos, ahora nos vamos a exponer a tu palabra, varios pasajes. Tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa. Con ella tú creaste los cielos y la tierra. Con ella tú sustentas todo lo que hay. Con ella tú has dado vida. Con ella tú nos has visitado y nos has dado vida eterna. Pedimos que tu Santo Espíritu tome estas verdades y penetre en nuestros corazones, mentes, doblegue nuestras voluntades y exaltes a Cristo en nosotros. Te queremos pedir que tú irrumpas en nuestra vida. Queremos que la interrumpas, que no nos sigas, que no nos dejes seguir viviendo de manera mediocre como muchos de nosotros vivimos. Pedimos, Padre, que tú hagas la obra de tal manera que nuestras vidas efectivamente glorifiquen a Cristo Jesús. Esto te lo pedimos, Señor, por favor. Mientras te rogamos en estos momentos por el pueblo de Israel, y como el mundo se vuelve en contra de Israel, aun cuando ellos son los que son víctimas de ataques tan severos y terribles, el mundo no permite que ellos se defiendan. También sabemos, oh Señor, que son inconversos los que dirigen a tu pueblo, y sabemos que pueden y pecan contra ti. Pedimos, por lo tanto, que tú libres a Israel y que tú les visites con salvación, que reconozcan a Jesús como el Mesías y se entreguen a Él. Te lo pedimos, por favor, de nuevo en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo. Ahora quiero adelantarles que no voy a hacer una exposición del versículo hoy, pero sí quiero hacer referencia a él. Dice así, 57:15 de Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy vamos a iniciar una serie sobre el quebrantamiento. Hemos hablado sobre el perdón y muchos de ustedes dieron testimonio de cómo el Señor les habló y cómo ustedes han iniciado a enmendar relaciones con los cónyuges, con otros relacionados. También predicamos una serie sobre el enojo y algunos mostraron arrepentimiento por tener vidas enojadas, tener amargura en sus corazones, y se han arrepentido y se han vuelto al Señor, pero otros todavía no han dado el paso. Después predicamos sobre el arrepentimiento y el Señor nos visitó de manera agradable con estos mensajes sobre el arrepentimiento, y muchos de ustedes respondieron a la palabra de Dios como debe ser. Hoy queremos dar el paso de compartir con la iglesia sobre el quebrantamiento. El quebrantamiento. Acabamos de leer este versículo donde dice que el Señor vive en la altura. Él es alto y sublime y Él es allá es que Él habita. Su nombre es Santo. Y Él dice que habita la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu.
Thomas Brooks, que fue un puritano del siglo XVII, escribió lo siguiente: he aquí una maravilla. Dios está en las alturas, y sin embargo, cuanto más alto se eleva una persona, tanto más lejos está de Dios. Y cuanto más bajo se humilla, tanto más cerca está de Él. De todas las almas, Dios se deleita más en morar con los humildes, porque ellos son los que hacen más para destacar su preciosa presencia. Agustín de Hipona dijo: la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Que parece grande, pero no es nada sano. ¿Por qué necesitamos quebrantarnos? Porque solo el soberbio cree que no es soberbio. Solo el soberbio cree que no es soberbio. Y al final del día, estimados hermanos, la soberbia es rebeldía contra Dios. Recordando el pasaje donde Saúl se rebelaba contra el Señor, diciendo él, ¿no?, que él hacía todo lo que Dios decía. No, no es verdad. Y al final el profeta le dijo: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Leí la Reina Valera contemporánea. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Primer libro de Samuel 15:23. El soberbio es realmente esclavo de sus propios pensamientos de crecida importancia. De una manera u otra, todos nosotros somos esclavos. Quisiera, hermanos, hoy despertarnos a la libertad del quebrantamiento. Así que, estimados, cuando nosotros nos quebramos ante Dios, y debemos quebrarnos ante Dios, Él une las piezas para hacernos útiles a sus propósitos. Aquí en este pasaje, Isaías es enviado por Dios al pueblo de Israel para confrontarlo con su pecado. Pero también en la segunda parte del libro, Israel le trae esperanza, el profeta por medio de Dios, o Dios por medio del profeta, le trae esperanza al pueblo. No deja de exhortarlo y confrontarlo, pero le trae esperanza que en Jehová que Jehová mismo es su esperanza, y un día va a tomar a su pueblo y le va a librar de todos sus enemigos. Pero mientras tanto, nuestro enemigo principal y número uno somos nosotros mismos, nuestra soberbia, y necesitamos ser quebrantados. ¿Y qué es el quebrantamiento? Levítico 26, vamos a leerlo. Levítico 26, versículos 14 al 19. Yo lo voy a presentar en pantalla también, pero si lo buscan en su Biblia, mejor todavía. Dice así la palabra de Dios: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. La palabra de Dios fue escrita ¿para quién? Para el vecino suyo. ¿Fue escrita para quién? Para aquel hermano que está pecando, ¿verdad? Exactamente. Para mí, fue escrita para mí, ¿ok? Fue escrita para cada uno de nosotros. Lo que está aquí es para nosotros. Pero si no me oyereis y ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos,
y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, y yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Cuando nosotros no queremos quebrantarnos, el Señor puede decidir Él quebrantarnos. Y lo hizo con su pueblo. Pero no lo hace a la primera, y muchas veces lo hemos dicho desde este púlpito. Dios no hace eso a la primera ni a la segunda. Dios es paciente, Él es longánime. Pero si nosotros insistimos en una cerviz dura, Él puede tomar la decisión de quebrantarnos, de quebrarnos. Y como vimos en este pasaje, y hay muchísimos pasajes como este, Dios nos visita con diferentes tipos de problemas para quebrarnos. Y pueden ser problemas de salud, y pueden ser problemas familiares, con tu cónyuge, con tus hijos, pueden ser problemas del trabajo, del negocio. El Señor va a buscar aquello que más nos duele, pero no tiene que ser así. Porque nosotros podemos quebrantarnos nosotros mismos. Podemos humillarnos nosotros mismos. ¿Qué es el quebrantamiento? Esta palabra, al buscar los diferentes diccionarios, significa contrito, significa aplastado. Significa oprimido, significa golpeado a pedazos. Bueno, tú te puedes exaltar, pero serás humillado. Isaías 66:2, el Señor dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo no sé usted, pero esto es dulce para mis oídos. Que el Señor visita el que es humilde, pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla cuando Él habla. No es un temblor de terror necesariamente, y a veces sí debe ser de terror, porque nuestro Dios es fuego consumidor también, aunque es Dios de gracia y es bondadoso. Y es tan bondadoso que nos entregó la salvación gratuitamente para todo aquel que quiera arrepentirse. Pero sí debemos temblar cuando Él habla. Debemos escuchar, estar atentos, estremecernos y decir: tengo que obedecer a mi Dios. Entonces, ¿qué es el quebrantamiento? Es rompernos nosotros mismos delante del Señor. Romper nuestra soberbia, nuestra terquedad. Romper nuestra insistencia, continuamente escucho estas palabras: es que yo siempre he sido así. Bueno, es hora de cambiar.
porque estás en Cristo Jesús. Y de modo que todo aquel que está en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo tu carácter y el mío. Es hora de quebrantarnos y dejar de decir siempre he sido así. Esta ha sido siempre mi forma. Necesitamos quebrantarnos, quebrarnos. Nuestra cerviz dura delante de nuestro glorioso Señor. ¿Y por qué es necesario el quebrantamiento? Bueno, el Señor les visitó porque el pueblo era idólatra. O sea, ellos tenían el único Dios verdadero, el único Dios que aunque no tiene oídos, oía, y no tenía boca y no tiene boca, habla, y no tiene ojos, ve, y no tiene manos, hace, y no tiene pies y camina entre su pueblo. Todos los demás dioses eran figuras con ojos, con oídos, con boca, con manos, con pies, pero no hacían absolutamente nada. Y ellos con el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, ellos prefirieron volverse a las estatuillas, a las estatuas. El mismo Isaías dice que ellos van al bosque, cortan un tronco, con la mitad del tronco se hacen un ídolo y le adoran y le dicen, tú eres nuestro Dios, y con la otra mitad del mismo tronco hacen leña para cocinar. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? A nosotros. A nosotros nos cabe en la cabeza eso. Pero hoy día tenemos otro tipo de ídolos. Comenzando con nosotros mismos, somos el primero. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras prioridades completamente equivocadas. Y al tener prioridades donde Dios no es la prioridad, ellos aborrecían a Jehová. Este es un lenguaje neotestamentario. Porque en el Nuevo Testamento decimos, cuando tú no abrazas al Señor, cuando tú te acercas, te alejas del Señor, realmente tú le estás aborreciendo. Cuando tú te estás acercando al mundo, tú estás aborreciendo al Señor. Cuando tú no eliges al Señor, tú lo estás aborreciendo. Y ellos hacían eso y nosotros hacemos lo mismo. Como por ejemplo, el esposo o la esposa que no le dedica tiempo a su cónyuge, sino que se entretiene con muchísimas otras cosas. Y el cónyuge, el esposo o la esposa esperando. Y día tras día, mes tras mes, año tras año, lo mismo. Siendo negligente con su cónyuge. La está aborreciendo. Hacemos lo mismo con el Señor. El pueblo era idólatra, pero el pueblo de Dios era y es constantemente exhortado a mantenerse fiel al Señor. Sin embargo, muchos siguen internamente descarriados. Sí, nosotros venimos aquí, nos ponemos las vestimentas del domingo. Y nos ponemos la careta del domingo. Y venimos. Y sí, venimos con buenas intenciones. Y sí, venimos y servimos. Muchos de nosotros, pero hay otros que solamente se sientan. Y la excusa es que no tienen tiempo, la excusa es que no pueden, la excusa es que no. Déjeme decirle, el Señor no va a aceptar esa excusa y tú lo sabes. El Señor te dio dones para que le sirvas a Él. No fue la iglesia que te dio dones, no fue el pastor Yadín que te dio dones, mucho menos el pastor Pedro. Fue el Espíritu de Dios que te dio dones para que tú sirvas al Señor. Y no confundas dones con talentos. También tus talentos son para servirle a Él.
Pero el Señor nos ha regalado la institución de la iglesia local, que Él fue que la formó, no fueron los hombres, para que nosotros le sirvamos. Y nos sirvamos los unos a los otros con nuestros dones. Pero necesitamos ser quebrantados porque no queremos movernos. Necesitamos ser quebrantados porque algunos de nosotros no somos enseñables. Para algunos les es difícil sentarse a escuchar un mensaje o una clase, excepto ellos mismos la estén enseñando. Y eso es una realidad. Pasan todo el tiempo distraídos. Su corazón no es tierno para recibir la palabra de Dios de quien sea que esté predicando la palabra de Dios. Hay algunos de nosotros que somos selectivos con los predicadores. Como en Corintio, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, los más espirituales, yo soy de Cristo. Déjenme decirles, el Señor nos dio a todos dones y puede ser que tengamos el mismo don, pero no la misma medida del don. Porque pueden haber dos personas y hay entre nosotros muchas personas que tienen el don de enseñanza, pero con diferentes medidas. Hay algunos que son súper académicos y hay otros que son súper entusiastas cuando enseñan. Son formas diferentes que el Señor nos permite tener con nuestras personalidades para enseñar y para ejercer sus dones. Pero algunos no son enseñables. Entienden que ya saben todas las cosas o tiene que ser una persona con 3 doctorados el que les enseñe. ¿Avivamiento? ¿Por qué oran tanto por un avivamiento? ¿Cómo que avivamiento? Yo no necesito avivamiento. Hay algunos que piensan así, quizás no lo exteriorizan, pero piensan de esa manera. El avivamiento para los demás, sí, es verdad, la iglesia necesita avivamiento. La iglesia necesita avivamiento. ¿Ok? Allá. Sus opiniones son las correctas. Las opiniones de los demás son inferiores a la mía. No ven su propia necesidad espiritual. Los demás sí ven la necesidad espiritual de él o la mía, pero yo no la veo. Yo estoy bien. Yo me estoy engañando a mí mismo. Los demás están claritos con relación a quién yo soy. Internamente descarriados. Quizás muchos otros ejemplos pudiéramos darnos, pero tú conoces tu propio corazón. También muchos en el pueblo de Dios oyen la palabra con oídos sordos. Estimados hermanos, cuando la palabra es predicada, es para mí. Cuando la palabra es predicada, es para ti. No es para el que está al lado tuyo, es para ti. Es para mí. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Necesitamos que nuestro corazón sea roto en pedazos, sea quebrantado, sea quebrado. Dice Isaías, y dice también, Isaías en diferentes partes, el salmista también, que con los humildes, ahí con los humildes mora el Señor. Cuanto más te llenas a ti mismo, tanto más hueco eres. Y nosotros pensamos que es lo contrario.
Cuanto más te llenas de ti mismo, tanto más hueco estás. Escucha, mi hermano, escucha, estimado, necesitas ser quebrado por la palabra de Dios para ser vaciado de tu vacío. Porque tú crees que en la soberbia tú tienes mucho, pero realmente estás hueco y necesitas ser vaciado de tu vacío. Necesitamos ser quebrados por la palabra de Dios. Esa palabra que es con un martillo que debe venir a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Lamentablemente muchos, aún dentro del pueblo de Dios, han creado inmunidad a la palabra de Dios. Una palabra, un término que está muy popular hoy en día. Hemos creado inmunidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no penetra. Trata de ponerle una vacuna a un cocodrilo. Y a veces estamos así. Hemos desarrollado una piel tan dura que no hay nada que nos penetre. Y probablemente aún en el corazón de algunos que me están escuchando ahora, están enojados conmigo por lo que yo estoy diciendo. Yo no le voy a pedir perdón, porque yo no le estoy predicando enojado. Yo le estoy comunicando lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Y hermanos, tengamos cuidado si hemos creado esa inmunidad. Quisiera que seamos más bien como Josías en el pueblo de Judá. Sabemos ya, y ustedes han escuchado, que cuando se dividió Israel, ¿verdad? El pueblo del norte nunca tuvo ningún rey, o sea, ninguno de sus reyes fue piadoso. Obedeció a Dios. Algunos reyes del pueblo del sur, que era Judá, sí obedecieron al Señor. Pero llegó un momento que todos se estaban desviando. Y el Señor envió profetas, entre ellos Jeremías, a predicarles, a decirles arrepiéntanse. Por ahí viene Nabucodonosor que los va a invadir, arrepiéntanse. Y ellos seguían en su terquedad. Pero antes de todo eso, el Señor fue bueno con ellos. Ellos tuvieron el peor de todos los reyes, llamado Manasés, el más terrible de todos los reyes. Gracias al Señor, él se arrepintió al final. Pero después de él vino el más piadoso de los reyes en muchísimo tiempo, Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26, dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis al rey: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Qué bueno es cuando el Señor nos concede un corazón así, tierno a su voz. Quiere el Señor visitarnos de esa manera. ¿Cuál es el quebrantamiento que Dios quiere? El quebrantamiento del corazón. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor se acerca a ellos.
a los quebrantados de corazón, a los que no son tercos. El Salmo 51, 17, el Señor dice, los sacrificios que a Dios le gusta, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El quebrantamiento del corazón, pero también el quebrantamiento de todo nuestro ser. Y con esto hay muchos versículos, bueno, realmente con todos estos conceptos hay muchos versículos. Pero el Salmo 77 dice lo siguiente, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El salmista estaba delante de Dios, quebrantado, orando a Él. Y con estas preguntas rogaba su misericordia. También Moisés en el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos volvamos de ese corazón soberbio. El quebrantamiento, amados hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque el alma se enfoca en la palabra de Dios. El Salmo 119, 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. También el corazón queda disponible para ser resucitado por esa palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es la palabra de nuestro Dios que nos levanta, que nos resucita. Pero necesitamos primero quebrarnos, porque si no, ella no nos va a hablar. Entendemos el español, pero la palabra no va a penetrar como está diseñada para ser. El quebrantamiento es bueno también. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser queda inclinado a aprender su palabra. El Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado. Qué bueno, dijo el salmista. Qué bueno que yo fui quebrado. Qué bueno que yo fui quebrantado. Qué bueno que yo fui humillado. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. Y el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero después de ese quebrantamiento, ¿ahora qué hago? Guardo tu palabra. Y yo sé, amados hermanos, que si tú eres realmente cristiano, tú deseas guardar la palabra de Dios. Yo sé que sí. Tú deseas obedecer al Señor. Tú deseas vivir su palabra. Eso es natural. O sea, si no tienes ese deseo, no eres realmente cristiano.
El cristiano tiene ese deseo, pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestro pecado nos impide, no nos permite, nosotros permitimos que el pecado tenga dominio sobre nosotros en vez de ceder al Espíritu de Dios. El Salmo 51:17, vamos a repetirlo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, amados hermanos, ya vimos lo que es el quebrantamiento, ya vimos por qué es necesario el quebrantamiento. Vimos el quebrantamiento que Dios quiere y vimos que el quebrantamiento es bueno. Nos vamos a ir con estos pensamientos, pero ojalá el Señor nos permita tener el corazón que Él quiere que tengamos. Nosotros quebrantemos nuestro corazón delante de Él. De nuevo, amados hermanos, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor permite, seguiremos meditando sobre esto. Pero ya vemos ahí que el Señor tiene dos moradas. La morada alto y sublime, pero la morada también con los más humildes y quebrantados. No, la soberbia, la terquedad, el orgullo nunca es bueno. Riñe con Dios. Quiere el Señor concedernos un corazón quebrantado. Quizás esta mañana hay entre nosotros alguna persona que todavía no se ha entregado a Cristo Jesús, o que quizás necesita reconciliarse con el Señor. Hablamos varias veces de estar descarriados. Vence ya ese corazón terco. Humíllate delante de nuestro Señor Jesús. Ven a Él. Él quiere morar contigo. Él mora con los quebrantados y con los contritos y humildes de corazón. Él está acercando a ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nos has retado, Señor, esta mañana. A menudo no sabemos qué tan soberbios somos. Necesitamos que tú nos visites con esa gracia para darnos a entender nuestra soberbia y gracia para ayudarnos a arrepentirnos y convertirnos, como tú dices, convertíos hijos de los hombres, de esos caminos, de esas actitudes. Quizás esta mañana hay personas que están luchando en su corazón con dar el paso. Pedimos, oh Señor, que tú, con tu gracia, nos visites. Puede ser que haya personas que tú trajiste esta mañana para que den el paso de arrepentirse de sus pecados o reconciliarse contigo. Pedimos, oh Dios, que tú hagas la obra. Y si hay alguien aquí esta mañana que desea, mientras todos tienen los ojos cerrados, por favor, que desea entregarse al Señor Jesucristo o desea reconciliarse con el Señor Jesucristo, quizás tú quieras levantar tu mano, no te vamos a avergonzar, queremos orar por ti y queremos orar contigo, pero tú ahí en tu asiento puedes levantar tu mano
Voy a verte, voy a orar por ti y después podemos orar juntos también. Hay alguien, sí, veo tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a estar orando por ti. ¿Alguien más? ¿Quieres que ore por ti? Quizás quieras reconciliarte con el Señor. Alguien, entregar tu vida al Señor Jesucristo. Estimado hermano, quizás estás luchando sobre quebrantar tu corazón delante del Señor. No luches, cede para que Cristo sea exaltado en ti y su nombre magnificado en ti. Padre, gracias por tu palabra. Mira esta persona que levantó la mano, Señor. Tú sabes que tú le hablaste. Tú sabes exactamente qué estás haciendo en su vida. Quiero rogarte, oh buen Dios, que tú le des la dirección que él necesita, que tú le visites de una manera muy particular para que tome la decisión de ceder la dirección de su vida a tu Santo Espíritu, a tu palabra, para que Cristo sea exaltado en él. No sabemos exactamente cuáles son sus necesidades, pero tú las sabes. Pedimos que las suplas, oh Dios. Visítale a él, a su familia, cualquier situación por la que esté pasando. Que se manifieste su gracia en ti, tu gracia en él. Pero muy seguramente algunas personas no levantaron la mano y debieron haberlo hecho. Pedimos que también, Señor, tu gracia les visite. Porque aunque no levantaron la mano, su necesidad es real. Y quizás prefieren de una manera particular, íntima contigo, tratar el tema que tú le tienes. Te ruego, Señor, que trates con cada uno, pero que el resultado de tu tratar con cada uno de nosotros sea evidente en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, le siga bendiciendo.